Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un tema que les confieso, me tiene un poco en vilo. Y sé que a muchos de ustedes también les preocupa, sobre todo si son fans de las series turcas y, en particular, de una de las parejas más queridas de la pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin en el hospital y de qué está pasando con Hande Erçel. Antes de meternos de lleno en el tema, quiero agradecerles por estar aquí, por darle al play y por su apoyo constante. De verdad, me encanta tenerlos por aquí. Y como siempre les recuerdo que si son nuevos, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos sobre sus series, actores y noticias favoritas. Ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. La semana pasada, las redes sociales y los medios de comunicación turcos explotaron con una noticia que dejó a todos en shock: Kerem Bürsin ingresado en el hospital. Y claro, la preocupación fue inmediata. ¿Qué le había pasado? ¿Estaba grave? ¿Tenía algo que ver con su salud en general? La incertidumbre era máxima y, como siempre, las especulaciones comenzaron a circular a gran velocidad. ***, el impacto de la noticia. Un terremoto en el mundo de las series turcas. ***. La noticia del ingreso hospitalario de Kerem Bürsin se propagó como la pólvora, generando una oleada de reacciones en todo el mundo, especialmente entre los seguidores de las series turcas y, por supuesto, los fervientes admiradores de Kerem y Hande. La combinación de la sorpresa, la preocupación y la incertidumbre creó un caldo de cultivo perfecto para la especulación y la difusión de información, a veces imprecisa o incluso falsa. La figura de Kerem Bürsin, con su carisma, talento y constante presencia en la escena mediática, lo convierte en uno de los actores más queridos y seguidos de Turquía y del panorama internacional. Su participación en series exitosas como Love is in the Air, donde compartió protagonismo con Hande Erçel, lo catapultó a la fama global. La noticia de su hospitalización, por lo tanto, resonó con fuerza, generando un impacto emocional en sus fans que trascendió las fronteras geográficas y culturales. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el principal epicentro de la conversación. Plataformas como Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación, análisis, especulaciones y, lamentablemente, también de desinformación. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin y su estado de salud se volvieron tendencia, evidenciando la magnitud del interés y la preocupación generada por la noticia. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las novedades del mundo del espectáculo, se lanzaron a la búsqueda de información. Sin embargo, la discreción habitual de Kerem y su equipo, sumada a la falta de detalles oficiales, dificultó el acceso a información precisa y contrastada. Esta situación, lejos de calmar los ánimos, alimentó la especulación y el rumor, generando un ambiente de incertidumbre y ansiedad entre los seguidores del actor. ***, un primer vistazo a la situación. Escasez de información y creciente preocupación. ***. En las primeras horas y días después de conocerse la noticia del ingreso hospitalario de Kerem Bürsin, la información disponible era escasa y, en ocasiones, contradictoria. Los comunicados oficiales brillaban por su ausencia, lo que obligaba a los medios de comunicación a recurrir a fuentes no confirmadas y a especular sobre las posibles causas de la hospitalización. Inicialmente se habló de malestares generales y de la necesidad de someter al actor a observación médica. Algunos informes sugerían la posibilidad de una afección aún no especificada, lo que aumentó la preocupación entre sus seguidores. La falta de claridad sobre la gravedad del problema y el tiempo que Kerem debía permanecer en el hospital generaron un ambiente de incertidumbre que se tradujo en un aumento del interés y la búsqueda de información. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su voracidad informativa y su afán por obtener exclusivas, intentaron por todos los medios obtener detalles sobre la situación. Sin embargo, la discreción del equipo de Kerem Bürsin, respetuosa con la privacidad del actor, y la falta de comunicados oficiales dificultaron el acceso a información precisa y confirmada. Esta situación propició la proliferación de rumores y especulaciones. Algunos medios se aventuraron a sugerir posibles causas para la hospitalización, como el estrés derivado de su intensa agenda de trabajo o problemas de salud preexistentes. Otros, más sensacionalistas, no dudaron en inventar historias y especular sobre la gravedad de la situación, generando alarma y preocupación innecesarias.
Asterisco asterisco el poder de las redes sociales, apoyo, especulación y desinformación asterisco asterisco. Las redes sociales en este contexto desempeñaron un papel crucial. Por un lado, se convirtieron en una plataforma para expresar apoyo y cariño a Kerem Bürsin, con mensajes de ánimo, deseos de pronta recuperación y muestras de solidaridad. Por otro lado, también se convirtieron en un caldo de cultivo para la especulación, la desinformación y, en algunos casos, el acoso. Los fans del actor, desde diferentes partes del mundo, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, utilizando hashtags como #GetWellSoonKerem y #KeremBürsin. Se compartieron fotos y vídeos del actor, se recordaron sus mejores momentos en la pantalla y se expresaron deseos de que se recuperara pronto. La solidaridad y el afecto demostrados por los seguidores de Kerem fueron un claro reflejo del cariño y la admiración que sienten por él. Sin embargo, las redes sociales también fueron escenario de especulaciones y desinformación. La falta de información oficial y la voracidad informativa de algunos medios propiciaron la difusión de rumores y noticias falsas. Se crearon teorías sobre las causas de la hospitalización, se especuló sobre su gravedad y se difundieron datos no verificados que generaron confusión y preocupación. En algunos casos, la especulación y el morbo superaron los límites de la prudencia y el respeto. Algunos usuarios de las redes sociales se atrevieron a culpar a Kerem por su ritmo de trabajo frenético, a cuestionar su estado de salud o a especular sobre su vida privada. Estos comportamientos, afortunadamente minoritarios, evidenciaron la necesidad de ser cautos y responsables al consumir y compartir información en las redes sociales, especialmente en momentos delicados como este. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad y el respeto, un llamado a la empatía asterisco asterisco. Ante la situación de Kerem Bürsin, es fundamental recordar la importancia de la privacidad y el respeto. En momentos como este, lo más importante es desearle una pronta recuperación y darle el espacio que necesita para recuperarse, sin presiones ni acoso. La figura pública de Kerem Bürsin no le resta su derecho a la privacidad y a la intimidad. Es fundamental comprender que, más allá de su fama y su exposición mediática, Kerem es una persona con sentimientos, necesidades y el derecho a proteger su salud y su bienestar. Es esencial evitar la difusión de rumores y noticias falsas. La especulación y el morbo no contribuyen en nada a la recuperación de Kerem, sino que, por el contrario, pueden generar ansiedad, estrés y sufrimiento innecesarios. En lugar de alimentar el sensacionalismo, es importante esperar a que la propia persona o su equipo ofrezcan información oficial y veraz. El respeto a la privacidad de Kerem Bürsin implica abstenerse de invadir su espacio personal, de acosarlo en las redes sociales o de especular sobre su estado de salud sin tener información confirmada. Implica también ser cautos al consumir y compartir información, contrastando las fuentes y evitando la difusión de noticias falsas o sensacionalistas. La empatía es un valor fundamental en estos momentos. Ponerse en el lugar de Kerem, comprender su situación y respetar su intimidad es una muestra de solidaridad y apoyo. En lugar de hacer preguntas indiscretas o de especular sobre su estado de salud, lo más adecuado es enviarle mensajes de cariño, desearle una pronta recuperación y respetar su privacidad. Asterisco asterisco Andercel, ¿qué papel juega en este momento delicado? Asterisco asterisco. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hay de Andercel en todo esto? ¿Cómo ha reaccionado ante la noticia? Y sobre todo, ¿qué papel está jugando en este momento tan delicado? La relación entre Kerem y Ande siempre ha sido objeto de interés y especulación. Si bien su relación sentimental llegó a su fin, ambos siempre han mantenido una relación de respeto y cariño mutuo. De hecho, muchos de sus fans aún sueñan con una posible reconciliación, aunque, seamos realistas, eso es algo que solo el tiempo dirá. La conexión entre Kerem y Ande va más allá de su relación sentimental. Ambos compartieron el set de grabación de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ambos actores fue innegable, y su complicidad traspasó la pantalla. La ruptura sentimental no significó el fin de la amistad y el respeto mutuo entre Kerem y Ande. Ambos han demostrado, en numerosas ocasiones, que mantienen una relación cordial y afectuosa. Han compartido eventos sociales, se han apoyado públicamente en sus proyectos profesionales y han demostrado, en definitiva, que son capaces de mantener una relación sana y respetuosa, a pesar de haber puesto fin a su relación sentimental.
Según las últimas noticias y los medios de comunicación turcos, Hande Erçel ha estado muy pendiente de la salud de Kerem. Fuentes cercanas a la actriz han confirmado que Hande se preocupó mucho al conocer la noticia del ingreso hospitalario y que ha estado en contacto con el entorno de Kerem para saber cómo evoluciona. Incluso se rumorea que Hande ha estado enviando mensajes de apoyo y cariño a Kerem, y que incluso ha visitado el hospital, aunque esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial. Pero, seamos sinceros, ¿quién no esperaría que Hande hiciera algo así? Después de todo, comparten una historia, un pasado y sobre todo, un cariño que trasciende cualquier tipo de ruptura sentimental. La reacción de Hande ante la hospitalización de Kerem es un claro reflejo de la empatía, el cariño y el respeto que siente por él. La preocupación de Hande por la salud de Kerem es comprensible y natural. Después de todo, ambos compartieron momentos importantes en sus vidas, y su conexión va más allá de una simple relación laboral. La posible visita de Hande al hospital, aunque no haya sido confirmada de manera oficial, sería una muestra de apoyo y cariño a Kerem. Sería un gesto de solidaridad y compañerismo que demostraría, una vez más, la buena relación que existe entre ambos actores. *** Posibles causas de la hospitalización: estrés, agotamiento y el ritmo frenético de la vida artística. ¿Qué es lo que realmente le pasó a Kerem Bürsin? Hasta el momento, la información oficial es limitada, pero se especula que el actor podría haber sufrido una afección relacionada con el estrés y el agotamiento. Esto, sumado a las exigencias del trabajo y a su apretada agenda, podrían haber afectado su salud. El mundo del espectáculo, como sabemos, es exigente y sometido a una gran presión. Los actores, especialmente aquellos que gozan de fama y éxito, se enfrentan a un ritmo de trabajo frenético, con largas jornadas de rodaje, constantes viajes y una exposición mediática constante. La presión por mantener el éxito, por cumplir con las expectativas del público y por estar siempre en la cima puede generar estrés y agotamiento. El estrés prolongado puede afectar negativamente la salud física y mental, debilitando el sistema inmunológico y predisponiendo a enfermedades. En el caso de Kerem Bürsin, su éxito profesional y su creciente popularidad lo han llevado a asumir numerosos proyectos y compromisos. Además de su trabajo como actor, Kerem ha incursionado en la producción, la publicidad y otros proyectos empresariales. La combinación de todas estas actividades, sumada a su vida personal, podría haber sobrecargado su organismo, provocando estrés y agotamiento. El agotamiento físico y mental puede manifestarse de diversas formas, como fatiga crónica, insomnio, problemas digestivos, ansiedad, depresión y un mayor riesgo de contraer enfermedades. Es fundamental reconocer los síntomas del estrés y el agotamiento, y tomar medidas para contrarrestarlos. Es importante recordar que la salud es lo más importante, y que el bienestar físico y mental debe ser una prioridad. Los actores, como cualquier persona, deben cuidar su salud, descansar lo suficiente, mantener una alimentación equilibrada y practicar ejercicio físico. También es fundamental aprender a gestionar el estrés, a establecer límites y a priorizar el descanso y el ocio. *** El futuro inmediato, proyectos en suspenso y la necesidad de descanso. ¿Cómo afectará esta situación a los proyectos de Kerem? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es probable que su ingreso hospitalario haya afectado, al menos temporalmente, su agenda. Seguramente se verá obligado a tomarse un descanso para recuperarse por completo. Esto podría implicar retrasos en el rodaje de sus próximos proyectos, pero sin duda, su salud es lo más importante. La carrera profesional de Kerem Bürsin ha sido vertiginosa. El actor ha participado en numerosas series, películas y proyectos publicitarios, consolidando su imagen como uno de los rostros más reconocidos y valorados del panorama turco. Sin embargo, el éxito también conlleva responsabilidades y exigencias, y el ritmo de trabajo frenético puede pasar factura. El descanso es fundamental para la recuperación física y mental. Permite al cuerpo y a la mente recuperarse del estrés y el agotamiento, y recargar energías para afrontar nuevos desafíos. El descanso también es importante para prevenir enfermedades y para mantener una buena calidad de vida. Es posible que Kerem Bürsin se vea obligado a retrasar o a cancelar algunos de sus proyectos profesionales. Sin embargo, esta decisión, aunque pueda resultar difícil, es la más sensata y responsable. Priorizar la salud y el bienestar es fundamental, y el descanso es la mejor inversión que puede hacer el actor en este momento. En cuanto a su relación con Hande, es difícil predecir qué sucederá en el futuro.
Como les dije, ambos mantienen una relación de respeto y cariño mutuo, pero no sabemos si esto evolucionará hacia algo más. El tiempo dirá. Lo que sí es seguro es que en estos momentos, Ande estará ahí para apoyarlo y para brindarle su cariño. Asterisco asterisco, un mensaje de empatía y solidaridad, respeto, apoyo y buena vibra asterisco asterisco. Quiero hacer una pausa para recordarles que ante todo, Kerem y Ande son seres humanos. No son personajes de una serie ni objetos de entretenimiento. Tienen sentimientos, necesidades y, por supuesto, el derecho a su privacidad. Respetemos sus decisiones y esperemos a que ellos mismos compartan información si así lo desean. Es fundamental ser empáticos y solidarios, especialmente en momentos como este. No nos dejemos llevar por el morbo y la especulación. Apoyemos a Kerem y a Ande con nuestros buenos deseos y esperemos que pronto tengamos noticias positivas sobre la salud del actor. La empatía y la solidaridad son valores fundamentales en cualquier sociedad. En momentos de dificultad, es importante ponerse en el lugar de los demás, comprender sus sentimientos y ofrecerles nuestro apoyo. La empatía nos permite conectar con los demás, compartir sus alegrías y sus tristezas, y construir relaciones más fuertes y significativas. En el caso de Kerem Bürsin, la empatía implica comprender su situación, respetar su privacidad y ofrecerle nuestro apoyo incondicional. La solidaridad implica evitar la difusión de rumores y noticias falsas, abstenerse de invadir su espacio personal y desearle una pronta recuperación. La buena vibra es contagiosa. Enviar mensajes de apoyo, desear una pronta recuperación y expresar buenos deseos puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de Kerem. La energía positiva, el optimismo y la esperanza son herramientas poderosas para afrontar los momentos difíciles y para superar los obstáculos. Asterisco asterisco, reflexiones finales, la salud como prioridad en el mundo del espectáculo asterisco asterisco. Creo que es fundamental reflexionar sobre la importancia de la salud y el bienestar, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la presión y el estrés son constantes. Es importante que los famosos, como cualquier persona, se cuiden y prioricen su salud. El mundo del espectáculo, con su ritmo frenético, sus exigencias y su constante exposición mediática, puede ser un entorno hostil para la salud física y mental. Los actores, cantantes, modelos y otros profesionales del mundo del espectáculo se enfrentan a una presión constante, a largas jornadas de trabajo, a una gran exposición mediática y a la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Es fundamental que los famosos, como cualquier persona, prioricen su salud y su bienestar. Deben cuidar su alimentación, descansar lo suficiente, practicar ejercicio físico y aprender a gestionar el estrés. También es importante que establezcan límites, que se permitan momentos de ocio y que busquen ayuda profesional si la necesitan. La salud no es un lujo sino una necesidad. Es la base para disfrutar de la vida, para alcanzar nuestros objetivos y para ser felices. Cuidar la salud es una responsabilidad individual, pero también es una responsabilidad social. Todos debemos ser conscientes de la importancia de la salud y del bienestar, y debemos tomar medidas para protegerla y cuidarla. Asterisco asterisco, conclusión y agradecimiento, un futuro con esperanza asterisco asterisco. En resumen, hoy hemos hablado de la hospitalización de Kerem Bürsin, de la preocupación de Hande Erçel y de las implicaciones que esto tiene para ambos actores. Hemos destacado la importancia de la empatía, el respeto y la privacidad en estos momentos delicados. La situación de Kerem Bürsin nos ha recordado la importancia de la salud, el bienestar y el respeto a la privacidad. La preocupación de Hande Erçel ha puesto de manifiesto la importancia de la amistad, el compañerismo y el apoyo mutuo. Esperamos que Kerem Bürsin se recupere pronto y que pueda retomar sus proyectos profesionales con renovadas energías. Esperamos también que Hande Erçel siga brindándole su apoyo y su cariño. Me gustaría mucho saber qué opinan ustedes sobre todo esto. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre la situación de Kerem? ¿Creen que Hande está jugando un papel importante en su recuperación? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción es una gran motivación para seguir creando contenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.